Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta Academia de Formación Católica y estamos analizando el texto de Mateo capítulo 16. En esta ocasión vamos a analizar el versículo 18 en el contexto de que estamos hablando de la iglesia que Cristo fundó. Estuvimos hablando en el video anterior sobre la pregunta que Jesús hizo sobre quién dice la gente que soy yo y después la respuesta que dieron los apóstoles, y después le preguntó quién dicen ustedes que soy yo, y solo Pedro contesta. Y a partir de eso Jesús hace una solemne declaración. Empieza dando el nombre completo de Pedro: bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan. Otro traducen Simón, hijo de Jonás, que esto no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa ya la explicamos en ese aspecto. Ahora, ¿qué dice Jesús? ¿Qué le contesta Jesús con respecto a esto? Dice que después replica: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tres afirmaciones concretas. Primero dice que tú eres Pedro. Recordemos que en el versículo anterior le estaba llamando y le llamaba Simón, que era el nombre corriente como se le conocía al apóstol. Sin embargo, ahora le llama Pedro. En el Evangelio según San Juan nos narra que cuando Jesús se encuentra con Simón, le llama inmediatamente por otro nombre. Dice: tú de ahora en adelante serás Cefas. Cefas, que aparece también en algunas cartas de Pablo, era el nombre con que se le conocía a Pedro, que quiere decir piedra, roca. En esta traducción de Mateo usa el nombre de Pedro, que la traducción al griego sería Petra. Sin embargo, como en griego, igual que ocurre en español, es impropio llamar a Petra a un varón, empezaron a llamar Petros, que es posteriormente en los otros idiomas se traduce por Pedro, como saben en inglés Peter, y en otros idiomas conservando la raíz que venía del griego. Por lo tanto, por eso le llama en español Pedro. La traducción literal del griego sería tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Pero en el lenguaje original que usó Jesús para hablar, hubiera sido: tú eres Cefas, y sobre estas Cefas edificaré mi iglesia. Aunque parece un juego de palabras, tiene sentido para nosotros, porque recordemos que Jesús primero lo declara: tú eres Pedro, y después dice sobre esta piedra. Para que la frase tenga continuidad, estamos hablando de que Jesús está ahí declarando a Pedro, a Simón, la piedra sobre la que edificará la iglesia. Recordemos el detalle importante del Evangelio según San Juan, cuando le cambia el nombre a Pedro. El segundo aspecto importante, la tercera frase, es que nos habla de que fundará una iglesia. Para nosotros, en lenguaje moderno, la palabra iglesia generalmente se refiere a la congregación o al templo. Sin embargo, en el lenguaje propio de los hebreos en ese momento, la asamblea o eclesia era el nombre que se utilizaba para hablar de la asamblea litúrgica, que tenía sentido sobre todo en la asamblea que se dio en el pacto junto al Sinaí. Esa asamblea originaria, que en la versión de los 70, que es la versión del Antiguo Testamento en griego, se le llama eclesia, que era la reunión del pueblo de Dios alrededor de su Dios para establecer un pacto. Esa era la eclesia, la asamblea que hace un pacto con su Dios. Entonces Jesucristo dice que va a fundar una nueva eclesia, una nueva asamblea en función de su pacto. Y esa nueva asamblea va a tener un fundamento visible, que va a ser Pedro.
La segunda declaración importante es que dice Jesús que las puertas del Hades, que era la traducción para hablar no solo de la morada de los muertos, sino en particular del lugar donde estaban los condenados. Por lo tanto, siempre se ha interpretado como que se refiere a que los poderes del mal o de la muerte o del demonio no la podrán vencer. Entonces son tres declaraciones importantes. Primero, declara a Simón como la piedra. Después dice que es la piedra sobre la que funda su iglesia. Después nos explica que es una iglesia, que es la asamblea del nuevo pacto. Y finalmente nos dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tres situaciones muy concretas. Ahora, sabemos evidentemente que para estas afirmaciones hay objeciones. En el próximo video veremos algunas de las objeciones más comunes que se presentan a este texto y que dicen que es una mala interpretación decir que la iglesia está fundada sobre la roca o sobre Pedro y que no es correcto como lo vemos los católicos. Pero entre tanto, analicemos esto. Primero, el cambio de nombre de Simón. Segundo, quién es el sujeto de la frase. Siempre el que está hablando es Jesús y el sujeto en este contexto es Pedro. Todo lo que se dice de la iglesia y lo demás se está diciendo en función de Pedro. Jesús es el que habla y Pedro es el sujeto. Por eso es importante este contexto para que veamos que Pedro es la roca sobre la que se funda la iglesia, que es la asamblea del nuevo pueblo de Dios, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces ese es el contexto del anuncio de la fundación de la iglesia que nos hace Cristo. Esperemos con este análisis haber avanzado un poco más en este tema. Que el Señor los bendiga a todos.